Gira a la izquierda. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Mantente a la derecha. En la rotonda coja la primera salida. Salga ahora. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Has llegado a tu destino. Su guía de ruta ya está terminada. Comencemos.
Esté preparado para girar a la Aventureros, ¿qué izquierda. tienen en común los templarios con los nazis, con Gira a los la cátaros, izquierda. con el priorato de Sion, si es que existió, con Jesús de Nazaret, con ese pueblecito del sur de Francia, Rennes-le-Château, y con otras sociedades secretas que incluso antes de la concepción del concepto de Grial ya se sumergían en términos como este o en símbolos como el que hoy vamos a traer. Hoy vamos a hablar de la tragedia de los buscadores del Grial con uno de los mayores expertos que hay en el mundo sobre la materia, alguien que ha dedicado gran parte de su vida al estudio de todas estas sociedades, de estas entidades, de la investigación sobre el origen y la actualidad más rabiosa sobre el Santo Grial. Y es que hoy nos acompaña Mariano Fernández Urresti. ¿Listos? Vaya recto. Comenzamos. ¿Qué tal, señor Mariano Fernández Urresti? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal, señor Luis? Encantado de estar contigo en una nueva oportunidad. Bueno, pues muchísimas gracias. Bienvenido, como siempre. Y la verdad es que tenía muchísimas ganas de traerte porque, oye, hace unas semanas, pues paseando por una librería, me encuentro con esto. Y ya la portada que ha hecho Almuzara es chulísima. Y el título es que es inquietante, ¿no? La tragedia de los buscadores del Grial. Del rey Arturo a Hitler, nadie sobrevivió a la ambición de poseer la copa de Cristo. Menudo libro, menudo título y vaya portada y lo que apetece leer esto. Pues yo creo que sí, el libro es un poco un resumen biográfico porque recojo, también es un libro en cierto modo, un libro de viajes, porque recojo todos aquellos Vaya lugares recto. a los que yo visité a lo largo de casi 30 años, que están vinculados con este mito, uno de los más poderosos posiblemente dentro de nuestra cultura, el del Grial, desde Israel, donde en principio comienza la historia del Grial cristiano, hasta ese pueblecito que tú has mencionado antes, Rennes-le-Château, pero también en último lugar, pues, y no por eso menos importante, a lugares de España también íntimamente ligados con el Grial, ¿no? Bueno, de hecho, ya hablaremos durante la entrevista de ese versus que hay entre, pues oye, el Grial de Valencia y el cáliz de Doña Urraca de León. En fin, vamos a ver quién sale vencedor de la pugna, si los dos, si ninguno, si son compatibles o si uno de los dos, ¿no? Porque fíjate, Mariano, que cuando pues, lees el libro ya llama la atención no solo su lectura, que ahora profundizaremos, sino el título, la tragedia de los buscadores del Grial. ¿Por qué hablamos de la tragedia? ¿Tan mal acabaron todos los que buscaban la copa de Jesús? Sí, si jugamos inicialmente con las reglas del juego cristiana y tenemos la idea de que el Grial es o fue la copa con la que Jesús instaura la Eucaristía en la última cena, el primero de esos, entre comillas, propietarios es el propio Jesús y evidentemente acaba mal. Pero en el transcurso de la historia, todos aquellos que pretendieron reencontrar esa copa, si es que tal cosa es posible, pues también les fue bastante mal. Todos aquellos a los que hemos vinculado con el Grial les ha ido, como te he dicho, pues mal. El rey Arturo y sus caballeros, todo el ciclo artúrico, a excepción de Galahad, que más que un hombre parece un dios, porque era tan perfecto y tan, Vaya recto. un dechado de virtudes, a excepción de él, todos los demás acabaron mal. Los templarios igualmente, a los que la leyenda les propone como custodios del Grial en cierto momento de la historia, también acabaron mal. Los cátaros, a los que también se ha vinculado con el Grial, acabaron de igual manera. Los hechos ocurridos en Rennes-le-Château, si es que ocurrieron tal y como cuenta la Belle Histoire, ¿no? La historia está tan rocambolesca que se ha construido alrededor de François Berenger-Saunier, pues evidentemente también están repletos de asesinatos de sacerdotes antes que el propio Berenger-Saunier llegara a Rennes-le-Château. Y además de todo eso, por ejemplo, intentando los dos griales o posibles griales que tú has mencionado, pues la pugna, la disputa que todavía que confronta a distintos especialistas y distintos lugares presuntamente griálicos, ¿no? Es decir, que en lugar de ser un símbolo espiritual
que fuera capaz de acoger bajo sus alas a todos los creyentes. Antes, al contrario, parece que es un objeto de disputa y de cizaña, ¿no? ¿Tú recuerdas, Mariano, cuál fue tu primer encuentro con el Grial? ¿Dónde nace tu pasión por este objeto? Sí, bueno, a ver, yo creo que todos los que nos hemos educado en una cultura cristiana, pues obviamente, más allá de que después hayamos evolucionado en un sentido u otro en nuestras convicciones y creencias, pues el hecho de la figura de Jesús siempre nos ha seducido. Cuando viajé a Israel, por vez primera estuve visitando los lugares donde la tradición dice que se desarrolló la vida de Jesús, pues aquello me marcó bastante. Y la visita que presentan como cenáculo, que es un edificio actualmente de la origen medieval, pero que se supone construido en el lugar donde también se supone se celebró la última cena, pues fue digamos, por buscar un lugar, que es lo que tuve en un momento, que es lo que tú me preguntas, podría ser ese el punto de partida de esta también mi pequeña obsesión. La verdad es que llama mucho la atención cuando entras hoy en el cenáculo, ¿no? Que además está ahí como en esa estructura donde encontramos, pues, que si la iglesia de la dormición de la Virgen con la estatua, la tumba del rey David, ¿no? Donde observamos que hay rabinos pues entonando el Talmud, ¿no? Con esos movimientos repetitivos, ¿no? Y la propia tumba ahí que llama mucho la atención. Oye, y de repente, pues prácticamente giras a la izquierda y te encuentras ya con el cenáculo, el lugar donde cuenta la tradición que se habría producido esa última cena, que hoy en día la verdad es que la estructura no tiene nada que ver con cómo debió de ser ese punto, su momento, ¿no? Pero que es verdad que llama la atención en encontrarte tres lugares sagrados, tres lugares tan importantes, pues a escasos 30 metros, ¿no? Sí, esta sala de unos 10 por 15 metros aproximadamente, 10 de ancho por 15 metros de largo, que es, como te decía, pues claramente de origen medieval, con bóvedas de ojiva que sustentan el techo, pues obviamente no tiene nada que ver con el lugar donde, si es que tuvo lugar históricamente esa ceremonia, se desarrolló la misma, ¿no? Y los mencionados lugares que tú acabas de citar, pues no hacen sino redundar en la idea de que nos encontramos en un enclave, desde el punto de vista de nuestra cultura, pues muy, muy especial, muy singular, por más que seguramente habría que tener en cuenta que la verdadera Jerusalén, la verdadera Jerusalén no sería la palabra correcta, la Jerusalén de la época de Jesús estaría bastante más abajo de nuestros pies, ¿no? En unos estratos mucho más inferiores. Pero igualmente el enclave sigue siendo evocador. Esté preparado para girar a la derecha. Es sencillo dejarte arrastrar por la imaginación, ¿no? Muy sencillo. Yo recuerdo estar allí. Gira a la derecha. De la tradición de Judas, ¿no? En el momento de todos los apóstoles ahí con el seré yo, ¿no? Oye, mira, me llama mucho la atención. La verdad es que en tu libro encuentras lo que en principio alguien a quien le gustan estos temas esperaría encontrar, ¿no? Como pilares básicos. Pero me ha llamado increíblemente la atención un capítulo que dedicas al Grial antes de Jesús. ¿Tiene sentido hablar de el Grial antes de la propia existencia de Jesucristo? Pues mira, hay tradiciones precristianas que permiten hacer o tener esa idea, al menos, ¿no? Ideas como el caldero de Dagda, ¿no? El dios celta, que ese objeto, ese caldero, permitía que los guerreros que bebían en él pues curar sus heridas y de alguna manera obtener una inmortalidad. Es algo parecido a lo que proporcionaría, según algunas tradiciones, el Grial cristiano. Es un cuenco de la vida, en definitiva, ¿no? Y luego el hecho de que estemos hablando siempre de ese objeto cóncavo que de alguna manera es un contenedor de vida, nos traslada a otras muchas tradiciones, pues desde los mitos dionisíacos, donde también el vino jugaba un papel importante, a los ritos de Eusis o a otras tradiciones iniciáticas egipcias, ¿no? Porque en el fondo lo que propone el Grial y también el propio cristianismo es que a través de la fe uno puede no solo superar la muerte, sino regresar a la vida. Y esta es una idea que ya se había explorado en otras culturas precristianas.
he mencionado los ritos dionisíacos con el vino. Por ejemplo, Osiris, que era el dios de la agricultura, hace un proceso similar al de Jesús, es decir, es muerto, troceado y resucitado, es decir, va a la tierra y resurge proporcionando nueva Continúe vida a la derecha a través y vuelva de a girar a la tras derecha. la intervención de su hermana esposa Isis, ¿no? que recupera los distintos fragmentos, 14 Gira a la fragmentos, derecha. tantos o los mismos como hay en un Vía Crucis, ¿no? Estaciones de un Vía Crucis. Es decir, que hay muchas cosas en el cristianismo que fueron inspiradas por tradiciones mucho más antiguas y también mucho más ricas, porque el judaísmo, pues con todos los respetos, nos aporta un libro importante, una tradición literaria notable, que ha tenido una repercusión indudable, pero no es menos cierto que hubo unas culturas anteriores, la egipcia que he mencionado, pero igualmente la babilónica, mesopotámica y también la griega, que fueron mucho más ricas y que no solo proporcionaron eso, es decir, textos, sino En la también rotonda, edificios coja la tercera inconmensurables salida. y tradiciones religiosas fabulosas. Es cierto que cuando pensamos en el Grial, ¿no? Pues a todos nos viene a la cabeza algo parecido a esto, ¿no? A Salga una ahora. copa. Pero en algún lugar los evangelios, cuando hablan de la última cena, cuando hablan del momento en que Jesús imparte la Eucaristía, hablan de copas o citan la palabra Grial por algún lado. Hablan de un cáliz en algún momento, se menciona, pero Continúe el a la hecho es que, derecha claro, y vuelva todo a esto girar a es... la derecha. Claro, yo siempre, a ver, voy a hacer un paréntesis. Siempre que hablo de estas cosas, trato de Gira a la derecha. insistir en una idea. Los libros de la fe están en una estantería y los libros de la historia en otra. No soy yo quien decide qué es lo importante para cada persona. Pero si hablamos de historia, Esté nos debemos preparado para referir a los girar a la libros de la derecha. estantería de la historia, y si hacemos Gira a la referencia a la fe, derecha. los de la fe. Es decir, a lo que voy. La existencia de una copa, que sí se menciona en algún momento por parte de alguno de los evangelistas, invita a imaginar, en efecto, que se utilizó ese objeto en una ceremonia, que no está muy claro si es una ceremonia de Pascua judía o no, pero el hecho de que se haya utilizado ese objeto permite imaginar que cualquiera de esos dos que tú has mencionado, el de León o el de Valencia, sean exactamente ese, es decir, que se haya manufacturado un objeto hace 2000 años, No importa, invita a encontraré una imaginar nueva ruta. que justamente es ese el que ahora podemos admirar en Valencia o en León. Eso ya es cuestión de fe. Entonces, nos movemos en esa tesitura, ¿no? En qué es lo que nos Gira a la abriga derecha. y nos da más calor interno espiritualmente. A algunos será la fe, a otros posiblemente la historia. Que es cierto que, por ejemplo, pues cuando hoy en día pensamos en esos iconos que tenemos del Grial, pues uno sería la Última Cena, y otro, hay que dejarlo claro, y estamos en el terreno de la fe, no aparece en los evangelios canónicos, sino que aparece pues, en el evangelio apócrifo de Nicodemo, que no es del canon de la Iglesia, ¿no? Que es ese momento en que pues, se dice que José de Arimatea está ahí a los pies de la cruz con el Grial, depositando la sangre del propio Cristo, ¿no? Cosa que tampoco aparece en los evangelios canónicos, ¿no? que se nos ha enclavado como pues, un icono propio del Grial, y que al final sí que se ha utilizado con esas historias, esos cuentos griálicos que ya en la Edad Media empiezan a surgir, pues ahora hablaremos un poco de Chrétien de Troyes, ¿no? De Robert de Boron, especialmente, que toma este asunto y casi se dan como ciertos cuando en realidad pues tampoco lo sabemos o no aparece en ningún texto canónico que lo señale. Claro, y sin esa intervención maravillosa y esa escena gore, ¿no? de José de Arimatea recogiendo la sangre de Cristo y después llevándose el cáliz, pues no podríamos componer la tradición griálica artúrica o incluso lo que después se ha venido a convertir en la leyenda de Rennes le Chateau. Es decir, la idea de que José de Arimatea parte desde Israel llevando la copa de Cristo, atraviesa el Mediterráneo y, según alguna tradición, desembarca en Britania, en Inglaterra,
funda, según esa tradición, la primera iglesia no cristiana no subterránea de Inglaterra en Glastonbury, que algunos vinculan con el Avalon, el lugar donde también la leyenda dice que fue a parar moribundo el rey Arturo, y a partir de ahí se construye toda la tradición griálica de Arturo y sus caballeros de la mesa redonda buscando el grial. Y al mismo tiempo hay otra tradición que sitúa a José en compañía de María Magdalena y otros discípulos llegando a las costas de Marsella, aproximadamente a la zona de la Provenza, y a partir de ahí comienza la tradición y la devoción hacia María Magdalena, que después, más tarde, desembocaría, según algunas versiones, en toda la historia de Rennes le Château, el priorato de Sion y todo aquello que popularmente la gente conoció a través de la novela de Dan Brown, El Código Da Vinci. Es verdad que cuando tomamos el cuento del Grial de Chrétien de Troyes, pues se habla de ese momento, ¿no? En Gira a la derecha. Nuestro protagonista llega al castillo del rey pescador, y allí, en el momento de la cena, pues aparece ese desfile donde aparece pues, una lanza con sangre, ¿no? Que podría ser la lanza de Vaya vinos, recto. determinados objetos, y un grial, dice, ¿no? Que brillaba tanto que ni siquiera la luz de las velas se podía observar. Entonces, ese es el momento en el que se habla de grial, pero claro, no se dice si el grial es una copa, si es una piedra, si es una bandeja, dice simplemente la Gira a la palabra izquierda grial, y ¿no? continúe recto. Ya, años después, porque este cuento termina inconcluso, cuando pues, Robert de Boron lo transforma en la copa de Jesús, ¿no? Todo esto, Vaya recto. esto que estoy comentando es fundamental para entender el concepto grial que tenemos. En la rotonda coja la Es primera cierto, se salida. construye. Hay Salga ahora. más poetas, pero sobre todo 3 en la Edad Media que versan la leyenda del Grial. 2 has mencionado, Chrétien de Troyes y Robert de Boron. Un tercero, Wolfgang von Eschenbach, va a decir algo diferente y sustancialmente diferente sobre la naturaleza del Grial, o su forma al menos. Chrétien de Troyes, que escribe en el siglo XII, escribe Perceval, este poema que concluye en el verso 9234 y nos deja en ascuas, porque no sabemos cómo acaba la historia. Y en efecto, nuestro protagonista, Perceval, asiste a una surrealista procesión de personajes en el castillo del rey pescador, ve lo que denomina grial, pero es verdad que no define su naturaleza, no sabemos, como tú has dicho, qué era exactamente. Es Robert de Boron quien después cristianiza esto, mencionando todo lo que hemos dicho antes, de que José de Arimatea lleva y ya cristianiza ese grial como la copa de Cristo. Esto también es a caballo entre el siglo XII y XIII. Y luego llega Wolfgang von Eschenbach en Perceval, dice algo bien diferente, porque dice que el grial era una piedra verde, una esmeralda, que había estado engastada en la corona de Lucifer y se desprende, cae a la Continúe tierra. a la derecha Es y una piedra, continúe dicen, recto. y que la custodian los caballeros templarios. A partir de ahí ya volvemos a enlazar, o los Vaya caballeros recto. los caballeros templarios enlazan con el mito griálico, y la custodian en un lugar llamado, en un castillo llamado Montsalvatge. La búsqueda de Montsalvatge ha dado pues, para todo tipo de cosas. Lo han buscado en distintos lugares, de Montsegur, Montserrat, la Sierra Salvada, Montsalvat, la Sierra Salvada aquí a caballo entre la zona del norte de Burgos y el País Vasco. En fin, donde tú quieras encontrar algo parecido fonéticamente a Montsalvat, pues podrías encontrar un lugar griálico. De manera que esos 3 poetas son los que nos permiten o permitieron que la leyenda del Grial se expandiera a lo largo de la Edad Media, y solo en el caso de Boron, de Robert de Boron, digamos que enlaza directamente con la tradición cristiana, con la muerte de Jesús, en fin. Claro, has citado pues, a uno de los protagonistas de esta historia, que ahora nos contarás si tiene sentido o no, el juntar los conceptos de grial y de templarios. Pues que es verdad que el concepto como tal, ¿no? de copa, de grial, pues nace, como estamos hablando, ¿no? Pues con estos trovadores de la Edad Media, que casi son coetáneos con la creación del propio temple, ¿no? Y es verdad que en un principio el temple se crea para pues tratar de alguna forma de acompañar, de proteger a los peregrinos que van a postrarse ante el Santo Sepulcro, ante la tumba de Jesús, y se transitar por toda Europa hasta llegar a Tierra Santa. Pero lo que vemos es que lo que hacen nada más constituirse como los pobres caballeros de Cristo allí, en lo que serían las caballerizas del templo antiguo de Jerusalén, hoy en día Mezquita Al-Aqsa, sería pues pegarse 9 años excavando. ¿Excavando, en tu opinión, qué?
Y tendría sentido que buscasen algo relacionado con esa copa. Bueno, pues como tú bien dices, la tradición describe los orígenes del temple de esa manera, es decir, diciendo que tras la prédica de la primera cruzada y la toma de Jerusalén por parte de los cristianos en 1099, pues los peregrinos comienzan a fluir de una manera creciente hacia Jerusalén, y se observa que en ese peregrinaje pues con frecuencia son asaltados, en fin, por bandidos, en definitiva, que pasan, arrostran distintos peligros. Y entonces surgen, según esa idea, la aparición de la Orden del Temple gracias al impulso de un segundón de la nobleza francesa, Hugo de Payens, ¿no? Pero no es menos cierto que ya existía una orden de caballería que hacía exactamente esas mismas labores, que es la Orden de San Juan de Jerusalén. De manera que no se entiende muy bien para qué hacía falta otra, que además estaba formada tan solo inicialmente por 9 caballeros, ¿no? Entonces, a pesar de que Guillermo de Tiro y Jacques de Vitry, que son los cronistas, que los únicos prácticamente que describen esos orígenes, pues ha surgido la duda de si realmente esa fue la misión última del Temple. Como tú bien dices, no es menos cierto que se pasan ahí unos cuantos años, 8 años, en los que no hacen aparentemente nada, no se menciona que participen en ninguna refriega, ni tengan vida militar alguna, y por el contrario también resulta asombroso que el rey Balduino II, a nada más llegar, estos caballeros de origen franco y flamenco, pues les ceda graciosamente buena parte del antiguo solar del Templo de Salomón. Entonces se ha especulado sobre qué hicieron exactamente allí en ese tiempo. Algunos les han propuesto que encontraron la sábana santa de Jesús, otros han propuesto que encontraron el Arca de la Alianza, y finalmente también, claro, la posibilidad de que hubieran encontrado el Grial, y eso les hubiera vinculado a esa tradición que después, como he dicho antes, pues versó este hombre alemán, Wolfgang von Eschenbach, ¿no? ¿Qué hicieron exactamente? Yo lo que creo es que yo siempre he creído que no fue Hugo de Payens el hombre que impulsó la Orden del Temple, sino que me parece que fue el brazo ejecutor de una operación que le superaba. Sería el hombre de paja. Recordemos que en la Edad Media no hay clases sociales, hay estamentos sociales. La diferencia entre el estamento y la clase es importante. El estamento es cerrado, es decir, mientras que al menos la clase social, al menos digo en la teoría burguesa, uno puede escalar por la soga social y superar una clase hasta otra, en fin, llegar al sueño americano. Pero en el estamento no nacía pobre o en un estamento y así moría. En la me resulta rotonda difícil coja la de imaginar primera que un salida. segundón de la nobleza, que un vasallo como era Hugo de Payens, Salga que era ahora. vasallo de Hugo de Champaña, el conde de Champaña, hubiera protagonizado estos hechos sin el consentimiento de su señor feudal, que era Hugo de Champaña. Y se da la circunstancia de que Hugo de Champaña realizó 2 viajes a Jerusalén antes de que Hugo de Payens, su vasallo, fuera a la Tierra Santa. Dos viajes previos de Hugo de Champaña, aleccionado por el hombre con el que mantenía una estrecha amistad, que sería el gran impulsor posteriormente teóricamente del Temple, que fue Bernardo de Claraval. La relación entre el cister Hugo de Champaña, que en su territorio se creó esta orden realmente, porque allí en Troyes, por ejemplo, Troyes, que está en Champaña, es donde se celebra el concilio de Troyes, o de Troyes. Y Claraval, el monasterio cedido, los territorios cedidos por el conde Hugo de Champaña para que Bernardo diera forma a este monasterio del Cister allí. Es decir, parece que todo eso surge en el mismo lugar, y presumo que Hugo de Champaña fue primero a Jerusalén a cerciorarse de si eran ciertos los documentos, los conocimientos que se habían encontrado tras la traducción de determinados textos por parte de rabinos judíos en Troyes. Entre ellos había algunos rabinos a los que el Cister convocó para la traducción de esos textos. Presumo que ahí se encontró algo que fue lo que indujo a que después Hugo de Champaña enviase a su vasallo, Hugo de Payens, a Jerusalén junto con otros
uno de ellos, de sus primeros caballeros, Andrés de Montbar, era tío de Bernardo de Claraval. Es decir, existía una relación no solo de amistad, sino de familiaridad o de consanguineidad entre algunos de ellos. Y el propio Hugo de Champaña, ya en 1125, abandona a su mujer, la deja dentro de un convento, porque no podía de otra manera haber ingresado en la Orden del Temple, e ingresa en la Orden del Temple. Es decir, yo creo que aquí hubo un plan mucho más poderoso que el de simplemente velar por la custodia o la seguridad de los peregrinos. ¿Encontraron el Grial? Y ya regresando y volviendo a nuestro tema, pues no lo sé, pero sí que es verdad que a partir de ese instante la Orden del Temple, o a partir de ese momento la Orden del Temple no solo va a ganar músculo, hombres, sino también dinero, poder político y poder religioso, hasta el extremo de que tras la celebración del concilio van a quedar exentos del poder Esté preparado de para los girar a la obispos. derecha. Solamente el Papa podía tener autoridad sobre ellos. Se van a convertir en un reino dentro de los reinos cristianos Gira a la derecha. y van a tener un enorme poder económico, hasta el extremo de que algunos reyes, como el rey francés, pues va a acabar endeudado con ellos. Entonces, algo poderoso debieron encontrar o ostentar a partir de su origen, ¿no? ¿Qué interés podía tener Bernardo de Claraval o Mantente a la Camiel, o izquierda. Camiel en todo este asunto? Él, de alguna forma, pues vería que allí habría algún tipo de fuente de poder, de interés, o por qué se mete aquí en el ajo pues un hombre que al final era un hombre pues poderoso dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Pero bueno, ¿qué interés podría tener? ¿Sabes lo que sucede? Que cuando tratamos de entender las razones de la razón de gente que vivió en otra época, pues hacemos un ejercicio muy arriesgado. Sucede, por ejemplo, a veces En la cuando se rotonda juzga coja la segunda actitud salida. de los conquistadores españoles en América, que no seré yo quien trate de edulcorar nada, simplemente que hay que entender las cosas con la ética de cada momento, ¿no? Y para entender las razones que, por ejemplo, Bernardo de Claraval, que fue uno de los hombres, uno de los cerebros más brillantes de la Edad Media, estuvo detrás del impulso de la Orden del Temple, pues probablemente se nos escape. Habría que entender las razones religiosas, pero también los intereses políticos. Las cruzadas, la primera y todas las Mantente demás, a la derecha. respondieron a varios intereses, no solamente religiosos, había intereses comerciales para poder controlar el comercio del Mediterráneo, Salga por tanto ahora. económicos, había interés político, y era más rentable también para la Iglesia que los reyes cristianos se enfrentaran contra un adversario común como era el Islam, a que se enfrentaran entre ellos como lo estaban haciendo. De manera que las razones pueden ser diversas, pero habría que entenderlas dentro del marco ético y moral, religioso, de aquella gente, ¿no? Si te gusta lo que estás viendo, suscríbete a Desafío Viajero, deja tu like y tu comentario. Esto me ayuda a crecer. Y recuerda, el podcast de Desafío Viajero se llama Archivos Ocultos. Lo tienes en iVoox, Spotify y en todas las plataformas de podcast. Gracias por formar parte de esta comunidad de viajeros del misterio. Continuamos. Otro grupo, más que una escisión del cristianismo de la época, que también, ¿no?, se ha querido relacionar y que tú profusamente pues detallas en tu obra, en la tragedia de los buscadores del Grial, es el de los cátaros. Porque es cierto, ¿no?, que pues tenemos en la cabeza a los cátaros, los hombres buenos, ¿no?, pues estas personas que vivían, bueno, pues bajo el paraguas de un credo relacionado pues con el cristianismo, era una escisión del cristianismo, pero consideraban que todo lo que había en la tierra pues era ligado al mal, al maligno, de que todo lo material, todo lo físico era algo malvado y que pues simplemente mediante el plano espiritual se podría llegar a la divinidad, ¿no?, a Dios, ¿no? Incluso recuerdo hablando con Óscar Fabrea que me venía a decir que alguna rama del catarismo incluso llegaba a pensar que claro, pues todo lo que estaba en la tierra era malvado y era pecaminoso, la propia encarnación de Jesús lo habría sido, por lo que Jesús en realidad se habría, digamos, metamorfoseado, una especie de fantasma o de entidad, o como es Dios, puede ser visto aunque no exista, para que los cátaros lo viesen aunque no estuviese ahí, que me parece increíble, ¿no? Claro, para comprender esto en dos palabras es difícil, pero yo voy a intentar hacer un ejercicio que permita a los que nos puedan estar escuchando después entender esta historia. Bueno, los cátaros
fue un movimiento religioso cristiano que fue considerado herético por parte de la Iglesia, que se desarrolló en el Languedoc, en Occitania, en el sur de Francia, en la zona vecina a Cataluña y Aragón, para que la gente se sitúe, y que tuvo su desarrollo en los siglos XIII-XIII. Tuvo un enorme éxito, curiosamente, y casi transversal desde el punto de vista social, porque caló entre el pueblo llano, pero también entre los nobles, de tal manera que todos ellos fueron ganados para el catarismo. Y las ideas cátaras guardan relación con ideas de otras sectas que procedían de Oriente, los pogomilos, y sobre todo enraizaban con la idea de los gnósticos, que proponen un enfrentamiento continuo entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, ¿no? Y ellos lo que proponían era una relectura del cristianismo, regresando a lo que ellos estimaban que era el origen del cristianismo, la pureza, etcétera, etcétera, ¿no? Algo que chocaba con la realidad palmaria de la Iglesia en aquel momento. Los curas y obispos de aquella época no eran precisamente un dechado de virtudes, ni mucho menos eran proclives al celibato, ni a comer poco, ni a nada de esto. Entonces esto hizo que la gente pues, del Languedoc se sumara a esta iniciativa. Y por el contrario, la Iglesia pues, les echara el ojo. Probablemente si el Languedoc no hubiera sido rico como lo era, pues los hubieran dejado allí. En fin, mira estos pobres. Pero resultaba que aquellas tierras eran muy golosas para los señores del norte. Entonces hubo una simbiosis de intereses, ¿no? Por una parte la Iglesia, que pretendía acabar con esta herejía incómoda, y por otra parte los señores del norte, que decían, bueno, esa es la ocasión de echar mano a esas tierras, ¿no? Y se inició una cruzada vergonzosa, porque fue de cristianos contra cristianos, también llamada cruzada albigense, porque la ciudad de Albi fue una de las ciudades de Occitania, fue donde hubo la primera iglesia cátara. Y progresivamente fueron ganando los católicos aquella partida, aquella guerra, hasta que quedó una anteúltima fortaleza, Montsegur, vinculada a Montsalvat, que cayó finalmente el 16 de marzo de 1244. Y ahí empieza la historia del Grial, porque hay una leyenda que propone que 4 de estos cátaros se descolgaron de aquella aguja calcárea que es Montsegur, llevando consigo un tesoro, el tesoro de los cátaros, que lo pusieron a buen recaudo, dicen las leyendas, pues en alguna de aquellas cuevas de la zona del Sabartés, en fin, por allí cerca. ¿Era el Grial? Yo respondo que no. ¿Por qué? Porque los cátaros, como tú bien has dicho, consideraban que todo lo material era producto del del mal. Por tanto, si ni siquiera aceptaban las reliquias religiosas, ni siquiera tenían adoración a la cruz, entiendo yo que tampoco lo tendrían hacia un objeto como podría ser el Grial, si es que el Grial era una copa. Por eso creo que el tesoro cátaro, el conocimiento cátaro, lo que quiera que pusieron a buen recaudo en aquel momento, no podría ser un objeto material. Salvo que uno va a Egipto y digamos en la manera de escribir de los egipcios, cuando ve uno un escarabajo no se representa al escarabajo insecto, sino que tiene también una serie de connotaciones. Entonces la posibilidad de que un objeto pueda ser dibujado o interpretado, o que el símbolo de una copa represente otra cosa distinta, mucho más profunda, que es a lo que yo conduzco al lector en este libro al final, ¿no? A considerar que quedarse en lo material de un símbolo pues probablemente sea muy reduccionista, empobrecerlo por otra parte, y al final acaban enfrentando a los buscadores, porque han estado buscando un objeto físico. De manera que los cátaros, toda esta región es una región fantástica. Rennes le Château se encuentra en esta... Es que para colmo de males, Rennes le Château se encuentra también aquí. Toda esta es la zona donde se desarrollan las peripecias de la vida de François Berenger-Saunier, y donde arranca pues, el Código da Vinci en sus orígenes, aunque la película y la novela comiencen en el Museo del Louvre, ¿no? Cierto. Hablaremos de Rennes le Château porque es un tema que hemos exprimido mucho en el canal, ¿no? Y me interesaría mucho conocer. Gira a la derecha. Pero es verdad lo que cuentas, ¿no? Que no tendría sentido que al final pues, los cátaros se hubiesen llevado por allí un grial, una copa, un objeto físico, ¿no?
Por ejemplo, hablando con Óscar Fábrega, que también ha escrito sobre el tema del catarismo, para él lo que esos 4 cátaros podrían haberse llevado, además, no sé si la noche de antes de entregarse, ¿no? Sí. Muy cercana, habrían sido el tesoro cátaro. ¿Pero qué es el tesoro cátaro? Pues el tesoro cátaro es el tesoro cátaro, es decir, los dineros, lo que ellos pudiesen tener para subsistir, Mantente a la que de izquierda. alguna forma pudieran haberlo sacado por detrás, pues antes de ser apresados y antes de morir prácticamente en la hoguera, pues prácticamente todos los siglos. Que además hay que decir que algo que me ha gustado mucho de tu obra, de la tragedia de los buscadores del Grial, es que además vemos fotografías de todos los lugares de los que hablas. Fíjate, he cogido al azar, pues ahora mismo, la estela de los cátaros, vemos por ahí Carcassonne, la entrada a Rennes-les-Châteaux, la tumba de Saunier, ¿no? Y que está todo muy bien documentado, y que hablas de lugares que, como comentabas al principio, pues están todos ellos, ¿no? Y además Sí. qué bonito es poder contarlo desde la vivencia propia. Sí, yo tanto en los ensayos como en las novelas que escribo, visito los lugares de los que después escribo, porque evidentemente primero ofreces una descripción mucho más cálida para el lector, mucho más verídica, tal vez, no sé si es la palabra, y sin duda más honesta, eso sin duda, ¿sabes? Porque no es lo mismo pues documentarte pues a través de internet o de un libro, que está bien, no digo yo que no sea correcto, pero que no es igual, ni lo es para el lector ni sobre todo lo es para el autor, porque las cosas que uno siente en los lugares de los que después va a escribir, pues enriquecen con cosas que no sospechabas que te iban ni siquiera a ocurrir a ti mismo. Mira, por ejemplo, como una anécdota, cuando visité hace ya muchos años Payens, la ciudad está, el pueblecito este francés de la Champaña, pues resulta que hay un museo dedicado al prohombre, ¿no?, del lugar, Hugo de Payens, el supuesto fundador de la Orden del Temple. Bueno, pues ese día resultaba que ese museo estaba cerrado, que es un museo muy pequeñito. Y hubo una serie de casualidades singulares, en fin, anécdotas que uno atesora después dentro de sus vivencias y me llevaré a la tumba cuando me toque morirme, y esas casualidades permitieron que finalmente yo pudiera entrar en aquel museo que aquel día estaba cerrado. Ese tipo de cosas que parecen tontas o digamos, sensaciones muy difíciles de transmitir cuando estuve pues, visitando los lugares donde vivió Jesús o supuestamente vivió Jesús, que a uno le emocionan, que a uno tal vez, depende de si es suficientemente tonto como yo, le pueden ya hacer llorar. Pues todo eso creo que después se transmite en los libros. Sí, yo también lo pienso, y creo que es lo que también da autenticidad a una investigación, y es esa, ¿no? El también poder recorrer con nuestros propios pasos esos lugares. Si lo puedes hacer, ¿no?, en la medida de lo posible, por supuesto. Oye, antes pues has un poco pues, citado a vuela pluma de Arturo. Ahora cuando pasábamos páginas a tu obra, veíamos toda ahí la abadía, ¿no?, desde Glastonbury, Arturo, un lugar mágico, Glastonbury, por supuesto que sí. Pero ¿cuándo entra a colación en la historia del rey Arturo el Grial? O sea, ¿qué es lo que hace que se lleve el Grial allí, a tierras británicas? ¿Por qué esa relación entre pues, Arturo, Excalibur, el Grial y toda esta coctelera, ¿no?, que nos prepara una bebida deliciosa? Es probablemente de las cosas más bonitas de toda esta historia del Grial, el ciclo artúrico y todo cuanto tiene que ver con este extraordinario personaje no inventado, pero sí construido a partir de un personaje histórico que un poco se parece al Excalibur que hemos visto, al rey Arturo de Excalibur y de otras películas que hemos visto. ¿Cuándo comienza esta relación? Como dije antes, en el año 70 después de Cristo, dice la tradición que José de Arimatea llegó a Glastonbury y fundó la primera iglesia cristiana no subterránea de Britania, de Inglaterra. Y hay una convicción local que dice que en un pozo que hay allí, en las inmediaciones de la actual abadía, o restos de la actual abadía de Glastonbury, se ocultó el Grial. A partir de ahí comienza una relación entre una tradición y otra, la artúrica y la griálica. Como probablemente los espectadores sepan, pues bueno, hay una batalla, en la batalla de Cannae, en la que Arturo se enfrenta a su hijo,
a Mordred y no muere, pero está prácticamente muerto cuando Morgana, su hermana y otras mujeres lo trasladan a un lugar mítico llamado Avalon. ¿Ha muerto? Pues no se sabe. Se aguarda su parusía en Inglaterra, pues como la de Jesucristo. Tal vez un día regrese. ¿Dónde estaba Avalon? Pues ahí es donde se dice que es Glastonbury. Y entonces ahí tenemos como que este rey mítico, Arturo, va a morir o no al mismo lugar donde la tradición decía que José de Arimatea había llevado el grial. A partir de ahí, bueno, se construye toda una serie de epopeyas que bueno, pues desde la muerte del rey Arturo, con una obra escrita por Tomás Malory en 1485, que ha tenido un gran éxito, pero que no responde probablemente a la realidad, y otras anteriores, pues se construye toda una biografía de este personaje, del rey Arturo, que probablemente esté inspirado en un Dux Velorum, un señor de la guerra llamado Artorius, que vivió no en la baja Edad Media, sino en la alta Edad Media, es decir, alrededor del siglo V de nuestra era, que fue un guerrero britano que estuvo emparentado con los reyes de Dumnonia. La Dumnonia era entonces lo que hoy sería el Somerset británico, es decir, en zona suroeste de Inglaterra, y que no era rey, estaba emparentado con reyes, pero él no era rey. Pero a propósito de este rey Artorius, se construye toda esta tradición. Si un día nuestros espectadores o alguno de ellos pues tiene la oportunidad de estar en Winchester, le invito a visitar el Great Hall, un gran edificio que queda de una antigua fortaleza medieval, donde hay una reproducción, una réplica de lo que pudo haber sido o cómo pudo haber sido la llamada mesa redonda del rey Arturo. Y ahí tenemos la relación entre una cosa y otra. Podríamos pensar que todo esto es un mito, una leyenda, que jamás existió este rey ni estuvo enterrado en Avalon, pero resulta que las leyendas se obstinan en proporcionar combustible a esta idea, porque un bardo galés informó en el siglo XII al rey, entonces rey Enrique II, que había una tumba en Glastonbury y que ahí estaba enterrado Arturo, ni más ni menos que el rey mítico, ¿no? Bueno, pues se procedió a excavar en el lugar indicado y, oh sorpresa, se encontró una tumba donde se decía en latín: aquí está enterrado el ínclito rey Arturo, en la isla de Avalon. Aparecieron los restos, parece ser, de un hombre de unos 2 metros de altura, un tipo grande, al lado de los mismos otros que parecían ser de una mujer, y sin CSI de por medio ni nada, se resolvió que eran los de Arturo y de su esposa Ginebra. Y más tarde, en 1278, esos restos se trasladaron al altar mayor de la abadía de Glastonbury, pero cuando en el siglo XVI Enrique VIII se enfrenta a la iglesia y disuelve los monasterios cristianos y todo lo demás, pues esa tumba debió ser saqueada y los cuerpos de los 2 reyes desaparecieron, y hasta hoy. Es decir, que cuando íbamos a Glastonbury, que se visita, ¿no?, esa especie pues, de tumba del rey Arturo como muy parca, ¿no? Vamos, no es ni lápida ni nada, ¿no? Un cartelito y ya está. O sea, ahí abajo no hay nada real. No hay nada. Según dicen, no. Claro, ponte tú a excavar, pero dicen que no. Y además es que para que esto tenga sentido no tienen que estar. Me explico. Esto es como cuando me preguntan ¿quién? Porque, en fin, he escrito sobre Jack el Destripador. ¿Tú quién crees que? Es que yo no quiero que se sepa quién fue Jack el Destripador, porque en el momento que se sepa se acaba el encanto, ¿no? Y esto sucede igual, es decir, no tiene que haber nada en la tumba esta, porque en efecto algún día regresará el rey Arturo para reinar sobre Inglaterra, y desaparecerán, según la leyenda, los cuervos de la Torre de Londres. Pero fíjate, es mucho más bonito pensar eso. Sí, no, desde luego. Y además, muchas veces encontramos pues, leyendas, mitos, como puede ser el propio del rey Arturo, pues atisbos de verdad, ¿no? Porque acabas de empezar. Fíjate, si nos vamos hoy a Italia, a la Toscana, en el pueblo de Chiusdino, ahí encontramos la historia de San Galgano con la espada que sigue clavada en la roca,
que me imagino yo que sería inspiración pues, para que los trovadores medievales creasen o se inspirasen para endulzar la historia de Arturo, pues Excalibur con la espada clavada en la roca que tenemos ahí. Aventureros y aventureras, hemos venido a Chiusdino, un pueblo que se encuentra a apenas unos 30 kilómetros de Siena, para tratar de descubrir una de las historias más increíbles de toda la historia. San Galgano versus Excalibur. ¿Qué fue antes? Acompañadme y os cuento una historia espectacular. Nuestra ruta por la Toscana nos acerca al monte Siepi, justo en el corazón de esta bella región llena de cipreses, de colinas suaves, de viñedos. Aquí en la rotonda se halla coja el la monte segunda Siepi, salida. que alberga una historia absolutamente alucinante. Y para ello entramos en la ermita de Chiusdino, la ermita de San Galgano, una ermita que Salta alberga ahora. una de las historias más increíbles que he escuchado en mi vida. El día amanece plomizo, el cielo se halla encapotado y el ambiente es perfecto para contar buenas historias, historias medievales que nos trasladan a la Edad Media, al año 1180. Nos cuenta la leyenda que en el año 1180 un hombre llamado Galgano, un hombre que pensaba que todo monte era orégano, un hombre que iba por ahí con mujeres, a los 32 años, una noche se le aparece el ángel Miguel. El arcángel Miguel lo que le indica es que tiene que abandonar ese tipo de vida y convertirse en alguien religioso. Parece ser que Galgano hizo oídos sordos de esta advertencia y continuó con su vida de crápula. Parece ser que Galgano, cuando sube a la cima de la montaña, recibe una nueva visión, una aparición del arcángel Miguel, quien le invita de nuevo a dejar esa vida de vicio y totalmente disoluta. Galgano dice, eso es imposible, tengo 32 años y es tan imposible que cambie de vida como que esta espada que tengo aquí se clave en la roca. Y en ese momento, para hacer la prueba, Galgano coge su espada y la trata de hundir en la roca madre. Y la roca se convierte casi en mantequilla, de forma que la espada queda introducida en la montaña, en la roca, justo en este punto. Claro, Galgano vio que efectivamente tenía la obligación de dejar esa vida disoluta que tenía y convertirse en alguien santo. San Galgano, por tanto, deja las armas, deja esa vida de alcohol y de mujeres, se convierte en alguien dedicado simplemente a la oración y crea una pequeña cabaña, se convierte en una ermita. Comienza poco a poco a llegar la gente de todas las partes de Europa porque escuchaban estas leyendas de que se había operado el milagro justo aquí, por intermediación del ángel Miguel. Ocurre de hecho que cuando la gente que tenía enfermedades o que tenía ciertas cojeras o algún tipo de lesión llegaba a este punto, era sanada automáticamente, como si se tratase de una Lourdes de la época, y estamos en el siglo XII. Un año después, finalmente a los 33 años, Galgano moriría y se iniciaría unos años después, en 1185, un proceso de beatificación de Galgano, un proceso de estudio de investigación científica mediante la cual la Iglesia determinaría que Galgano finalmente acabaría siendo santo. Este fue el lugar donde se obró el milagro y aquí tenemos a esta espada. Llama la atención cómo una historia tan fabulosa no es demasiado conocida hoy en día ni en España, ni en Europa y tampoco en Italia. De hecho, fijaros cómo se encuentra la ermita de Chiusdino, totalmente vacía para nosotros. En el interior de la ermita de San Galgano observamos una serie de frescos que nos cuentan la historia que está siendo relatada. De hecho, podemos incluso observar las reliquias de San Galgano. De hecho, aquí se muestran las reliquias de los brazos. ¿Qué os parece? Quizás os estéis preguntando, ¿esto no es muy parecido a Excalibur? Efectivamente. Y es que si bien es cierto que esta historia es del año 1180, de hecho se han hecho análisis a esta espada y se ha determinado que probablemente fue forjada en el año 1170.
la historia de Galgano es previa a la historia de Excalibur del rey Arturo. De hecho, ni siquiera Excalibur es la espada que el rey Arturo consigue extraer desde la roca, sino que Excalibur es la espada que aquella dama del lago mística le entregaría al rey Arturo. Y posteriormente, la leyenda del asunto de que la espada sería extraída por parte de ese rey Arturo vendría probablemente dibujada a raíz de historias que por toda Europa ya se comenzaban a escuchar de aquí, de San Galgano, de esta espectacular espada que ahí sigue desafiando al tiempo. Bueno, con algún que otro incidente, y es que hace unos años llegó un turista y bueno, se creía el rey Arturo, la consiguió extraer y quería llevársela al Vaticano para decirle al Papa que bueno, como él había conseguido extraer la espada de San Galgano, alias Excalibur, tenía el poder merecedor que le otorgaba el rey Arturo. En la rotonda coja la segunda salida. Es en ese año 1180 cuando un trovador francés, Chrétien de Troyes, comienza a escribir el cuento del Grial, la primera obra de la historia en la que aparece la palabra Grial, que se identifica como una especie de objeto del que emana muchísima luz. Además, también aparece una espada, una especie de lanza que está llena de sangre. Quién sabe si también todas esas historias, todas esas leyendas europeas que hablaban de San Galgano pudieran tener influencia tanto en la creación del cuento del Grial de Chrétien de Troyes como en el propio rey Arturo. A unos pocos cientos de metros del monte Siepi vamos a encontrar la abadía cisterciense dedicada igualmente a San Galgano, hoy en día sin techo. Tras el éxito de la conversión de San Galgano y el hecho de que peregrinos de toda Europa llegasen hasta este punto, los monjes cistercienses decidieron construir esta abadía en el siglo XIII. De hecho, entre 1218 hasta 1288 se va a producir la elevación de este templo dedicado al milagro de San Galgano. No cuesta demasiado esfuerzo imaginar en ese año 1180 San Galgano por estas tierras con su caballo, elevándose sobre el monte Siepi tras la búsqueda de su novia Polisena, una novia que probablemente tenía unas cuantas infidelidades en su espalda, justo en el momento en que aparece el arcángel Miguel tirando del caballo a Galgano. La niebla nos conduce directamente a ese pueblo que se vislumbra tras este manto de nubes, Chiusdino, el lugar donde nació Galgano, el lugar donde nació esta historia. Las carreteras de la Toscana nos llevan directamente a Chiusdino, el pueblo donde nació y vivió San Galgano. Vamos a tratar de recorrer sus calles en aras de poder investigar y conocer mejor la historia de San Galgano, aquí con este paisaje tan espectacular de la Toscana italiana. Buscando una nueva ruta. Vaya recto. Recomputando. La historia nos cuenta que justo la casa que está detrás de mí es la casa natal de San Galgano. Aquí nació y vivió este caballero medieval, cuyo milagro es todavía recordado. Caminando por las calles de Chiusdino, hemos llegado justo al Museo Diocesano, y es que con la entrada a la abadía vais a poder entrar en este museo dedicado a San Galgano. Un museo absolutamente imprescindible donde vamos a poder recrear mediante estas espectaculares imágenes, estas obras pictóricas, la historia de San Galgano. Por ejemplo, aquí, rezando ante la espada. Y es que lo que vemos es como el hecho de que la espada queda introducida dentro de la roca configura que un elemento de violencia como es la espada es convertido en un elemento de paz, la cruz. Y es que la espada se convierte directamente en una cruz al quedar introducida en el interior de la roca. Encontramos asimismo elementos del ajuar del propio San Galgano, por ejemplo,
una corona o cientos de pequeños trocitos de Salga huesos, ahora. no solo, quién sabe si de San Galgano, sino de también obispos u otro tipo de religiosos que también se encontraron en esta zona. Mantente a la derecha. Me llama muchísimo la atención esa insistencia que tiene el arcángel Miguel en convencer a Galgano de que debe dejar esa vida de vicio y hacerse un eremita. De hecho, por ejemplo, en esta pintura podemos observar cómo, tras aparecerse en sueños el ángel Miguel y Galgano pasar olímpicamente de él, Galgano asciende a la montaña, allí va con su caballo, es sorprendido por el ángel, cae en ese momento del caballo y es como, ¿pero qué quieres? ¿Qué quieres de mí? Y el ángel otra vez, Galgano, que tienes que ser bueno. Es curiosísimo y lo vemos aquí representado y la cara de extrañeza, pero ¿y ahora qué pasa de Galgano? La historia de Galgano nos traslada a otra época, como si pudiéramos meternos en una máquina del tiempo y comprobar cómo algunos de los mitos medievales, como es el del rey Arturo, tienen su origen en una historia real. Es muy bonito y luego, bueno, pues todo ese ciclo artúrico posterior de Lanzarote, el lío amoroso entre Lanzarote, Arturo, Ginebra, la traición de Lanzarote, o que cae en el pecado de la lascivia con Ginebra, luego la búsqueda de Perceval y de los demás caballeros, la muerte de todos ellos en el tránsito de buscar el Grial hasta que Galahad lo encuentra, pero Galahad es, como decía al principio, un hombre tan sin tacha, tan perfecto, casi yo le colocaría en el lugar de los dioses y no en el de los hombres. Todo esto es precioso. La idea, bueno, por ejemplo, si viajan nuestros oyentes a la zona de Karnak, a Bretaña, pues ahí en el bosque de Broceliande también hay otra leyenda que propone que allí está enterrado el mago Merlín. Es decir, la unión de las leyendas de Britania y las bretonas es muy bonita. Ya no te diré la música, en fin, todo esto es muy seductor, muy inspirador para cualquier escritor, ¿no? Y si nos ponemos ya en plan sombríos, pues mira, de atisbo tal vez debería de ser pues siglo XX, cuando pues encontramos a ese aventurero del Tercer Reich, ¿no? Otto Rahn, con los nazis ya desatados buscando el Grial. Y es verdad que cuando hablamos de la Nenerve, que además la explicas muy bien en tu libro, esta entidad, ¿no? de la protección, la búsqueda de los ancestros y las tradiciones de la raza aria y de Alemania especialmente, pues se habla de la búsqueda de objetos sagrados. Fíjate, hablando con Javier Nicolás, que bueno, me parece pues, uno de los mayores expertos del mundo sobre la materia, él me decía que el Arca de la Alianza, no olvidemos, los nazis jamás buscaron el Arca de la Alianza. Diferente es la Lanza del Destino, ¿no? Que sabemos que Hitler sí que tenía ese especial cariño, que lo primero que hizo nada más realizar pues la adhesión de Austria, el Anschluss, fue llevársela a Nuremberg, ¿no? Que habría sido pues uno de sus lugares de custodia inicial. Pero el tema del Grial pues siempre ha estado ahí, ¿no? Siempre ha estado ahí como polémica respecto de ¿Hitler tenía algún interés en el Grial? ¿Fue más cosa de Himmler? ¿Qué tiene que ver Otto Rahn, este aventurero, en esta película que estamos contando? Bueno, los nazis y el Grial, que también da para una serie documental. Bien, 13 de marzo de 1939, Otto Rahn, este oficial de las SS que había caído ya medio en desgracia, es encontrado muerto en las montañas del Tirol. Era un arqueólogo, un erudito de la Nenerve, de este instituto interdisciplinar que buscaba no solamente, estaba integrado por arqueólogos, historiadores, lingüistas, sino también por médicos. Parte de la historia de la solución final y todo lo demás, pues se teje en este extraño aquelarre que era la Nenerve, ¿no? Pues este hombre aparece muerto, Otto Rahn, y algunos dicen que fue asesinado, otros por otra parte dicen que no, que simuló su muerte, otros que había muerto haciendo un ritual cátaro llamado la Endura. En fin, este hombre había buscado el Grial en toda la zona esta del Languedoc, donde habíamos hablado antes de los cátaros, con la convicción de que en efecto estaba allí. Pero ¿Himmler o Hitler? Me preguntas. Yo más me inclino por Himmler, Heinrich Himmler, el Reichsführer, el jefe de las SS, que ya había mostrado un notable interés no solamente por el Grial, sino por otras muchas
cuestiones esotéricas, ¿no? A lo largo de su vida. Es decir, Adolf Joseph Lange, Guido von Lys y otros, te iba a decir, eruditos, yo no sé si la palabra, gente que estaba vinculada o conocía o creía conocer elementos de la historia esotérica y todo esto habían sido inspiradores de Himmler, ¿no? Para crear, entre otras cosas, este instituto y también pues, las SS. Hitler, cuando viene a España para preparar la entrevista que Franco y Hitler iban a mantener en Hendaya en 1940, tras hacer ese viaje a Madrid y realizar aquí en Madrid las cosas que debió hacer para la ocasión, marchó después a Barcelona. Hay fotografías de él aterrizando en el Prat, allí todo el mundo con el brazo en alto, en fin, saludándolo. Visitó Montserrat, recordemos Montsalvat, Montsegur, Montserrat, donde pretendió encontrar pistas para descubrir dónde podía estar el Grial, de manera que parece que Himmler tenía una especial predilección por este asunto. Mantente a la derecha. Buscaron objetos de poder, pues fíjate, algunos tan absolutamente delirantes. Okay. Vayamos a buscar una nueva ruta. Cuando ya la Gira Segunda a la Guerra derecha. Mundial se estaba decantando claramente el lado de los aliados, Himmler todavía creía posible darle la vuelta a la tortilla si encontraban el martillo de Thor, porque presuponía que tenía capacidad, esa arma mitológica, capacidad para alterar electromagnéticamente las armas de los adversarios. Esto parece delirante, lo es, pero al parecer se puso sobre la mesa esa posibilidad que fue desestimada por otros, no sé si más razonables que él, pero otros expertos que le dijeron que esta cosa resultaba imposible, aún que encontrase el martillo del dios Thor. Oye, esto parece una broma, pero es que es verdad, o fue verdad. Claro, lo que a mí me llama la atención es si efectivamente una de las ideas que tenía Himmler en Montserrat pues era buscar el Grial o preguntar por él. Al final, hoy en día tenemos la agenda marcada casi minuto a minuto de qué es lo que hizo Himmler y cuál era su itinerario en su visita a España, y en Montserrat estuvo prácticamente hora y media, es decir... Hora y media. Tampoco le recibieron muy bien. Ya sabes, el padre anterior no lo quiso recibir. A él parece que se mostró también muy poco educado, por decirlo finamente, pero hay una evidente contradicción en todo esto, porque los nazis habían propuesto el rechazo al cristianismo y la necesidad de crear toda una mitología o una religión diferente, con lo que la idea de buscar al mismo tiempo el Grial de Jesús parecería una contraproducente a sus propias convicciones, no sé si religiosas, pero sí ideológicas. Y bueno, en última instancia, a la gente no se le debe olvidar nunca que Jesús mantente a la derecha. Que como ayer escuchaba yo al profesor Antonio Piñero, que yo siempre escucho con mucha atención y podría decir devoción, que vendría muy bien para esto. Él decía que Jesús siempre fue un judío que vivió como un judío y murió como un judío. Pues los cristianos han perdido esa perspectiva, y Himmler no creo que la hubiera perdido. Es decir, de manera que buscar un objeto de una religión construida a propósito de un judío, pues no sé, pero al mismo tiempo la lanza del destino podría pensarse que no lo sé. Es que es muy difícil, volvemos a lo mismo, muy difícil ponerse en la cabeza, y especialmente en este caso en la cabeza de un verdadero monstruo. Un hombre que no estaba probablemente en sus cabales en buena parte de su vida ordinaria, ¿no? Porque de otro modo resulta difícil de... Bueno, ahora tenemos ejemplos palmarios también como presidentes en Estados Unidos, por ejemplo, que también resulta difícil de comprender, ¿no? Pero fíjate que si efectivamente la intención era encontrar el Grial, pensaba yo, oye, los nazis tenían historiadores, tenían arqueólogos, era bien sabido a mediados del siglo XX, los 30-40, que el Grial supuestamente
estaba en Valencia, ¿no? Luego, si tan interés habrían tenido en conseguir la copa, oye, ¿por qué no se fue directamente a Valencia a preguntar por él, ¿no? Y en ningún caso parece que tengamos la declaración de Himmler diciendo, oye, ¿y en Valencia hay alguna historia? Alguien se lo tendría que haber dicho, si tanto interés había, ¿no? Salvo que el concepto de grial no sea, como te decía yo antes, exclusivamente lo que es una copa, o la copa de, si es que era de Cristo. No lo sé muy bien, pero tú tienes toda la razón al decir lo que acabas de decir, porque en efecto la idea de que el grial de Valencia se conoce desde la Edad Media. Se había hecho todo el recorrido con el grial en su momento, desde San Juan de la Peña hasta allí, pues obviamente deberían de conocerlo sobradamente, ¿no? No solo eso, sino que es que además en la Alemania, en la España franquista, los nazis iban y venían, y había aquí en Madrid una sede del partido nazi, tenía la Gestapo sus redes bien extendidas por el país, habían sido capaces de hacer y diseñar pues un campo de concentración en Miranda de Ebro tremenda. Así que estamos hablando de que había una connivencia entre los dos regímenes, entre los dos dictadores, suficientemente fluida esa relación como para saber que había un presunto grial en Valencia, ¿no? Entonces, no lo sé, sinceramente. Es verdad que en toda la entrevista Mariano está planeando la sombra del concepto de grial, más allá de algo material, físico que se pueda ver y que se pueda tocar. Hoy en día, cuando tú entras en la Catedral de Valencia, vas a la capilla del Santo Cáliz, no vas a la capilla del Santo Grial, la capilla del Santo Cáliz. Por eso, es lo mismo el Santo Cáliz, ¿no? Pues el objeto que veneramos hoy en Valencia, y el cáliz de Urraca, que lo tenemos ahí en León, ¿qué es? Yo creo que no. Y creo que de ahí nace la tragedia de los buscadores del grial, porque han anhelado un objeto físico y esta es una convicción que efectivamente solo es eso, una convicción que nace de mis viajes, de mis impresiones, y que no tiene ningún valor nada más que para mí. Pero yo creo que no. Creo que esa idea de un cuenco contenedor de vida, de algo uterino, contenedor de vida, nace de algo mucho más antiguo, que es, pues lo podemos rastrear hasta en la prehistoria, las cuevas donde se pintaba y en las que no se pintaba hay unas diferencias. El chamán realizaba determinados rituales, probablemente con la idea de que se podía preservar la vida de la comunidad, bien a través de la caza, bien a través de la magia simpática, bien a través de lo que fuese. Y los griales eran varios. Los griales eran una expresión también de la femineidad, de esa primera deidad femenina emparentada con la naturaleza. Y todo lo femenino y esa espiritualidad femenina mira hacia el interior, casi como los órganos sexuales femeninos. Es una búsqueda interior. En cambio, cuando se superpone a esa divinidad femenina las divinidades solares masculinas, lo mismo que la sexualidad masculina es externa, visible, comienza a parecer que lo material es lo importante y no lo que se busca en el interior. Es un juego metafórico que yo propongo al lector. Me parece que podría tener cierto sentido. Es decir, la banalidad del grial, de la palabra grial, creo que se sustenta en la idea de que se trata de un objeto físico, cuando es algo mucho más poderoso, es una idea, es un concepto espiritual mucho más poderoso y que guarda relación con una búsqueda interna, de tal manera que evidentemente nunca vas a alcanzar el horizonte si lo que buscas es un objeto físico. Por eso, en tu opinión, ¿tiene algo de validez, tiene algo que ver el Santo Grial con esa famosa sangre real, el linaje perdido, ¿no? Que nos contaban libros como El Enigma Sagrado, como El Código Da Vinci, que luego ya se desmenuzó toda esta historia pues con libros como Prohibido excavar en este pueblo, con Quentin Redound, ¿no? De propio Óscar Fábrega? ¿Tiene algo que ver o para ti son fábulas modernas? Yo creo que son leyendas, tradiciones,
que le pueden servir a alguien que yo respeto. Pero si a veces a los historiadores se le ha planteado la duda de si hay una relación, si el Jesús histórico responde al Jesús de la fe, pues imagínate ya hablar de la existencia histórica de un personaje del que los datos son ninguno, como es María Magdalena, más allá de determinadas tradiciones, ¿no? Y ya además dar el salto de fe, nunca mejor dicho, de que ambos personajes hubieran tenido una relación íntima suficientemente intensa como para tener un hijo, que ese hijo la línea genealógica de ese hijo hubiera emparentado en un tiempo remoto con la dinastía merovingia, que es lo que se propone en esa leyenda, y que finalmente ese Dagoberto II hubiera sido el último del linaje griálico, pues a mí me resulta difícil de creer. Lo respeto, pero propongo que esa tradición esté en la estantería de los libros de la fe, no en la de la historia. De manera que todo el mito de Rennes le Chateau, de la sangre real, pues yo no lo creo. Como digo, insisto, porque me gusta ser muy respetuoso con esto, lo respeto y además aplaudo clamorosamente el éxito de la novela de Dan Brown, que tuvo una capacidad, más allá de determinados errores, de documentación histórica, llámalo como quieras, pero bueno, tuvo el acierto de En la pulsar rotonda la tecla coja la segunda salida. que podía hacer que millones de personas en todo el mundo, como así fue, mostraran un interés desmedido por algo que parece Salta ahora. que estaba en el interior del inconsciente colectivo de todos ellos, ¿no? Eso fue un éxito. No, por supuesto. Yo lo comparo, fíjate, con cuando Eric von Däniken saca Recuerdos del Futuro, pues fíjate cuánto entusiasmo ardió en personas para seguir investigando, interesarse, culturizarse y ir Claro. uno por uno de sus aspectos, ¿no? Aunque luego tuvo muchísimos errores Sí. von Däniken. Pero yo tenía 12 años o 13 y yo me leí Recuerdo del Futuro y Regreso de las Estrellas, pues como me leía entonces los cómics de Vaya Mortadelo y recto. Filemón, o sea, entiéndeme, con la misma pasión, ¿sabes? Ya, y aquello para mí fue, bueno, pues fue impactante porque yo ya desde entonces de crío estaba interesado por los enigmas históricos y claro, a mí me fascinó. Luego, efectivamente, bueno, vas viendo que las cosas no eran exactamente así, pero sembró una semilla importante en muchas personas. Interesante. Pues Mariano Fernández Urresti, como siempre, un placer el tenerte por aquí, hablando de La tragedia de los buscadores del Grial, el nuevo libro de Mariano, que ya está en todas las librerías. Os voy a dejar el enlace para, si lo queréis adquirir, poder hacerlo. Mariano, que como siempre ha sido un honor el que estés por aquí. Antes de despedirte, bueno, pues te voy a hacer alguna de esas preguntas más reflexivas, que sería, a ver, ¿cómo le gustaría a Mariano Fernández Urresti ser recordado? Pues me bastaría con que alguno de mis libros le hubiera servido a alguien para soñar, para aficionarse a la historia como a mí. Yo creo que, porque como no vamos a hablar de Mariano persona, sino de Mariano en este caso escritor, con eso sería suficiente. Pues maravilloso. Pues nada, Mariano, que muchísimas gracias y nada, te dejo las últimas palabras para despedirme. Bueno, en primer lugar darte las gracias porque has sido muy amable, me he encontrado estupendamente y en fin, no es tan sencillo encontrar a alguien con el que charlar de estas cosas que además sabe tanto como yo. En ese sentido te doy las gracias. Es una entrevista que no es una entrevista, es una conversación y es muy agradable. Y decirle a las demás personas que nos puedan escuchar y ver, pues que lean los libros de la estantería de la fe y los de la historia, que lean y que cada uno saque sus propias conclusiones y que cualquiera de las conclusiones que saquen les enriquecerá y eso les hará más libres. Qué importante eso, leer, culturizarnos para ser un poquito más libres. En La tragedia de los buscadores de Grial hemos pasado por el antiguo Egipto, por la época del siglo I, la vida de Jesús de Nazaret. Nos hemos trasladado a las historias del rey Arturo, a los templarios, a los cátaros, al Tercer Reich y a la búsqueda del nazismo, de algunos de los objetos sagrados pues, más curiosos que hay por ahí, y sobre todo pues, a esos dos lugares que se hallan en España y que pugnan por ser los custodios del Grial o del Santo Cáliz, ¿no? Pues el Cáliz de Doña Urraca de León
y el Santo Grial de Valencia, el Santo David de Valencia. Que por cierto, yo vivo a unos 15 minutos de la Plaza de la Reina, donde está la Catedral de Valencia, en cuyo interior pues, se halla esta copa, así que me voy a dar un paseo a ver si lo veo antes de que termine el día. Bueno, Pues- aventureros, muchísimas gracias por este ratito que hemos pasado todos juntos y nos vemos muy pronto. Hasta la vista, amigos. Adiós, un abrazo. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda.
En la rotonda coja la segunda salida. Salga ahora. En la rotonda coja la segunda salida. Salga ahora. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Fue un buen viaje.
parado, vámonos. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. En la rotonda, coja la tercera salida. Salga ahora. En la rotonda, coja la segunda salida. Salga ahora. Gira a la izquierda. Acabamos.